Señor una vez más. Recuerda que cada día, hermano, Dios tiene nuevas misericordias para con su pueblo. El día de hoy no puede ser la excepción. El día de hoy, un día muy importante, hermano, tal vez para el mundo, pero para la iglesia de Jesucristo también, porque hay doble trabajo, doble tarea, por lo cual nos hemos reunido aquí. Por eso que rápidamente vamos a ir a la escritura, Marcos capítulo 7, verso 8 al 9, vamos a lecturar. Gloria a Jesús. Marcos capítulo 7, verso 8 al 9. Quiero predicar bajo el tema en esta noche: la Navidad versus el nacimiento de Jesús. Vamos a hacerlo en varias partes porque el tiempo nos va a ganar. Queremos hablar sobre estas cosas porque no se trata, hermanos, sobre estos temas para no herir la susceptibilidad de mucha gente. No obstante, como la Biblia y Dios nos manda a no, hermanos, agradar a los hombres, sino agradar a Dios, pues entonces tenemos que hablar sobre una verdad muy importante que muchos ignoran, desconocen y otros están pasando por alto. Marcos capítulo 7, verso 8, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Recuerda que esta es palabra de Dios y no de hombre. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. La vamos a lecturar para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. La iglesia de Dios dice, y la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. El verso 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vamos a orar. Padre Dios del cielo y la tierra, nos humillamos de tu presencia. Padre mío, venos aquí, tu pueblo, Padre bendito, aquí en la casa tuya, donde tú nos llamaste, donde tú nos pusiste, Padre mío, día a día, pase lo que pase, Padre bendito, con problemas, con dificultades, Padre bendito, aquí estamos para hacer tu voluntad. Permítenos, Señor Dios mío, entender en esta hora tu palabra, que tu palabra fluya, que tu palabra corra, que tu palabra, con la espada de dos filos, traspase el alma y el espíritu de cada persona en este lugar y aquellos que están a través de las redes sociales. Padre mío, que la verdad tuya salga a la luz, Padre mío, y resplandezca como luz, Padre bendito, para quitar la mentira del engaño y el engaño del diablo. En esta hora, Padre mío, reprendemos a toda acechanza del maligno, toda oposición satánica, atamos al hombre fuerte, a todo principado, a todo potestad que se mueve en los aires, Padre mío, que está dispuesta a engañar, a destruir en esta hora, sean neutralizadas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y danos, Señor, la bendición de tu palabra. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre. Amén. 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 Tome asiento. Gloria a Jesús. Dios bendiga la vida de todos los hermanos que están presentes el día de hoy. Te repetimos, el día de hoy, 24 de diciembre de este año 2022, estamos grabando en vivo este video con un propósito. La verdad, como decía al inicio, hay muchas congregaciones que no se van a abrir el día de hoy. Hay muchos hermanos que no van a estar presentes en los cultos el día de hoy. Cada uno tendrá sus motivos, cada uno tendrá sus razones. La verdad es que también el día de hoy pensaba yo no hacer culto, y no era porque quería compartir con la familia, sino porque estoy cansado. Bueno, estamos cansados por el tiempo que llevamos, hermanos, haciendo la obra. Necesitamos descanso porque somos humanos. Pero no obstante, hasta el último instante, el Señor me dijo, no, se hace culto. Por eso que no mandé ningún mensaje temprano, y así que esperé que el Señor confirmara y hacemos culto. ¿Por qué? Porque el día de hoy es un día muy importante, como vuelvo a repetir, para la gente que va a celebrar, de repente en unidad de su familia, de repente reuniéndose para compartir algo. Pero no obstante, la iglesia que conoce la verdad, porque Jesucristo dijo que cuando uno conozca la verdad sería libre, y no solamente sería libre, sino que también haría y llevaría esta libertad
a todo aquel que pudiera alcanzar, porque esa es la misión nuestra. Tal vez muchos van a discrepar con lo que vamos a decir y vamos a predicar el día de hoy. Cada uno tendremos que darle cuenta en aquel día al Señor. Si nos equivocamos, le daremos cuenta a Dios. Pero si se equivocaron, entonces ellos también tendrán que darle cuenta al Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad de parte de Dios y eso tenemos que cumplir. Recuerden, la Biblia dice que más vale agradar a Dios que a los hombres. Hay una corriente que se está moviendo en este último tiempo para engañar y para traer falsas verdades, disfrazadas de verdades, muchas mentiras introducidas dentro de la iglesia de Jesucristo. Por lo cual la iglesia tiene que estar alerta y despierta. Tal vez mucha gente dirá, pero bueno, un día nos vamos a reunir, el día de hoy, la que el mundo está celebrando esta tradición llamada Navidad, en el cual se supone que se celebra el nacimiento de Jesús, aun cuando en la Biblia, y no hay nadie que pueda refutar esto, en ninguna Biblia se cita que esta fecha nació Jesucristo. Más bien, por todo lo contrario, como vamos a demostrar en estos días, que Jesucristo no nació en diciembre. No se conoce la fecha exacta, pero estamos seguros que no nació en diciembre. Hay dos corrientes que vamos a demostrar por el cual se puede llegar más o menos a qué fecha, a qué mes, no en los días, sino a qué mes podría haber nacido Jesucristo. Pero no obstante, porque el mundo está celebrando el día de hoy, el nacimiento de Jesús. Y la pregunta, yo le diría también entonces, si usted dice que esta fiesta, este día, es un día cristiano en el cual se celebra el nacimiento de Jesús, pregunto, ¿por qué también entonces lo celebran los brujos? ¿Por qué lo celebran los hechiceros? ¿Por qué también esta fecha lo celebran Navidad los homosexuales? Hermano, ¿por qué lo celebran también los ateos, los agnósticos? ¿Por qué los satanistas también conmemoran esta fecha? Decíamos al inicio, cuando empezamos el servicio, que hay 7 fiestas dedicadas al diablo en el año. 7 fiestas que mencionamos para los que no han estado presentes. Una de ellas es el Día de Reyes. El Día de Reyes tiene, hermano, una señal y un mensaje. Es una fecha consagrada al diablo y los demonios. La otra es el Día de Carnaval, que se celebra también en muchos países. La otra es la Semana Santa, aun cuando parezca también, al igual que Navidad, aparentemente cristiano, no tiene nada de cristiano. La otra, Asunción de María. La otra, el día de Halloween. La otra, el día de todos los santos. Están celebrando culto a los muertos y eso es pecado según la Biblia, no según un pastor, sino según Dios a través de su palabra. Lo señala como abogaría, como pecado. Consultar a los muertos es pecado. Y la otra, la última, es la Navidad. Por eso que en la Escritura, quiero dar una cita para esto, en 1 Corintios, capítulo 10, antes de entrar, estamos dando un resumen, antes de entrar al mensaje del día de hoy. 1 Corintios 10, versos 20-21, dice de la siguiente manera: antes digo, escuche, que lo que los gentiles sacrifican, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? La gente que no conoce a Cristo, porque si alguien conociera a Cristo, huiría de esta fiesta llamada Navidad, porque es una fiesta satánica. Lo que sacrifican a los gentiles sacrifican a los demonios, escucha, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no queriendo que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La gente dice, bueno, estamos celebrando y ponen un nacimiento y ponen un árbol y tanta cosa, y están, hermanos, haciendo algo que Dios nunca ha mandado que se haga. Jamás Jesús dijo que recordemos su nacimiento, pero el diablo sí, porque el diablo es padre de toda mentira, ya ha engañado a muchas iglesias e incluso, por eso que la Biblia dice en Efesios 5, versos del 6 al 8, rápido cito la cita porque me va a faltar el tiempo, anote los textos por favor, y estamos citando Biblia para que la gente entienda y verifique si lo que decimos y predicamos en este altar se encuentra ahí en su Biblia. Dice, Efesios 5, del 6 al 8 dice: nadie, escucha, nadie os engañe
con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Están celebrando la Navidad? Es desobediencia a Dios. No sean, dice el verso 7, pues partícipe con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, y por lo tanto andad como hijos de luz. ¿Qué estamos hablando y qué estamos diciendo? ¿O qué está diciendo el Señor en esta hora? Tal vez la gente dirá, pero bueno, mis familiares no son inconversos, ellos vienen y quieren que respeten ese día. Pues si ellos quieren que respeten ese día, pues entonces que también ellos respeten también nuestras creencias. ¿Por qué no respetan lo que la Biblia dice? No que nos respeten a nosotros, sino lo que Dios dice en su palabra. El día de hoy mucha gente se junta, pero todo lo que se hace en la ceremonia, compartir esta mesa que se hace, está dedicado a los demonios. Se están abriendo puertas al diablo y la gente no quiere ver eso, no quiere entender eso. Estos días son en el que se hace sacrificios humanos también, y esto lo habla gente que ha salido del satanismo, lo dice gente que ha salido de la brujería. Habla las verdades que cuando ellos estuvieron dentro y manifiestan lo que pasa en estos días, y los cristianos celebrando esta fiesta que Dios por su palabra prohíbe, que Dios por su palabra manda. Mira el texto que hemos lecturado en en Marcos, dice: porque dejando el mandamiento de Dios, y muchos dejan el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? ¿Acaso el mandamiento de Dios no es congregar todos los días? Como algunos tienen, no dejando de congregar, dice, como algunos tienen por costumbre. Se ha hecho costumbre que esta fecha, porque nos visitan familia, han visitado a mi familia también, pero yo estoy aquí en la casa del Señor, porque en esta fecha es donde se cumple. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, por encima de tu familia. Es en estas fechas donde se puede aplicar la palabra. Dice: amar a Dios por encima de padre, madre, hijo, hija, hermano. En esta fecha donde se cumple. La palabra no se puede aplicar cuando de repente usted esté de repente con su familia y hay una enfermedad, alguien está enfermo, usted se queda ahí porque hay una necesidad. Pero en estas fechas donde el culto es al diablo, donde el culto es a los demonios, y usted se queda a compartir porque viene la familia, pues usted está deshonrando y desobedeciendo el mandamiento de Dios. Jesús decía, y Jesús habló esta palabra y dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a qué? A la tradición de los hombres. Porque la Navidad, escúcheme bien, nunca lo celebró la iglesia primitiva. ¿Lo entienden? Jamás los apóstoles celebraron el nacimiento de Jesús. Vino mucho más adelante por comercio, por mentira y por engaño, porque el diablo es padre de toda mentira. Nunca la iglesia ha celebrado, hermano, el nacimiento de Cristo, porque esto traía una consecuencia. El verso 9 dice, le decía también Jesús: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y eso es lo que pasa. Cuesta, ¿no? Cuesta. A veces uno se puede pensar, ¿qué pensará? Pero aquí se aplica: más vale obedecer a Dios que a los hombres. Y muchos no estamos aquí, queremos ser esclavos, no queremos señalar, no queremos juzgar a nadie, estamos exponiendo la palabra tal y cual es. Cada uno de nosotros le daremos cuenta a Dios, hermanos, que en nuestra madurez, en el tiempo que Dios nos ha permitido servirlo, cada uno de nosotros tendremos que presentarnos delante de Dios. No obstante, el deber nuestro como atalaya, como siervo, como sierva del Señor, el deber nuestro es exponer la verdad que Dios manda. ¿Por qué? Porque el verso que nosotros hemos estudiado anteriormente, que se nos dice que si no se está haciendo culto a los demonios, sacrificando a los demonios. ¿Qué está pasando? Cuando uno invalida el mandamiento de Dios, está abriendo puertas espirituales a que los demonios entren y toquen tu familia, toquen tu economía, toquen lo que tú más quieres, te sientas más mundano, más carnal, más frío, porque le estás permitiendo al diablo destruirte. ¿Por qué? Porque Dios
Hermanos, mucha gente por no analizar las tradiciones, sin darse cuenta, lo que muchos hacen, están haciendo, dando culto a demonios. Detrás de estas fiestas, que aparentemente son cristianas, que no tienen nada de cristiana, se está conmemorando, hermano, culto al paganismo. Vamos a tomar ahora la Biblia y los libros de historia. Porque hay gente que dice, no, yo no creo nada en la Biblia. Pues si usted no cree nada en la Biblia, pues entonces vaya a los libros de historia. Y le reto que me demuestre por todos los libros que existen y que todavía están en pie, que se han encontrado, que me demuestre cuándo la iglesia celebró la Navidad. Nunca, ningún libro de historia que no tiene nada que ver con el cristianismo, se habla que desde el inicio se celebró el cumpleaños de Jesús. Jesús estuvo, escuche bien, 33 años en esta tierra, 33, y nunca celebraron su cumpleaños. ¿Lo entienden? Y hoy quieren venir a celebrar, es más, se reúnen, el día 25 vienen todos juntos en armonía, un día al año y los demás días, los 364 días, peleados, enemistados, aislados, faltándole respeto a los padres, los hijos. ¿Se acuerdan que en Navidad vienen y le dan un regalo falsamente? Cuando después todo el año han sido desobedientes, malcriados, nunca han orado por ellos, nunca le han hecho derramar lágrimas. ¿Qué Navidad puede ser esa? ¿Qué día de paz, qué noche de paz puede ser esa? Eso es una mentira, es un engaño, es una burla, es una hipocresía que el mundo celebra. Y nosotros tenemos que entender esto. Vamos ahora nosotros a ver, por la Biblia y por los libros de historia, que esto está prohibido por Dios. Vamos a hacer historia, vamos a ir al principio. Génesis capítulo 9, verso 25. Vamos a ver de dónde viene esto llamado Navidad y a quién se está dando culto el día 25 de diciembre y las vísperas antes, el día 24 por la noche, donde la gente a las 12 de la noche se reúne a celebrar y a comer, a compartir. No estamos diciendo que comer sea malo, no, comer no es malo. Pero en esa hora, en ese instante, lo que usted hace es dar culto a demonios. Aunque usted no lo crea, aunque usted lo ignore, lo que está haciendo, aun cuando se reúne con toda su familia en amor, usted lo está haciendo, dando culto a los demonios. Porque ahí dice, lo que sacrificáis a los demonios os sacrifican. Y hemos dado la cita bíblica. Bien, Génesis 9:25. Esto va a estar largo, pero vamos a tratar de recortar todo lo que podamos. Dice, Noé tenía un hijo llamado Can. Memorice ese nombre, Can. Cuando éste le vio ebrio y desnudo, se burló y corrió a contárselos a sus hermanos Sem y Jafet. Estamos hablando de después que Dios destruyó, hermanos, con el diluvio, salieron los hijos de Noé, y dice que Noé se embriagó y luego se puso desnudo, y su hermano y su hijo Can, el menor, vio la desnudez de su padre, se burló, y en vez de cubrirlo, protegerlo, fue a traer a sus hermanos. Cuando pasó esto, quiero hacer un resumen de esto para que no sea muy largo, pero usted va a ir a la Biblia y va a leer y va a entender. Yo lo voy a resumir. Cuando Noé supo lo que sucedió, dice la Biblia que Noé maldijo, escucha, Noé maldijo a su hijo Can, maldijo a él y a sus descendientes. Sus descendientes, escucha bien, los descendientes de Can y toda la generación tras de él fueron malditos, fueron malditas. Toda la generación, todos los hijos de Can fueron malditos, porque Noé los maldijo por lo que Can hizo, por el pecado, hermano, que Can cometió contra su padre. Fue maldita toda su descendencia. Escucha, aprenda. Luego, Can, el maldito, porque fue maldito por su padre, Can engendró un hijo. Su hijo se llamó Cus. Este hijo de Can, llamado Cus, se casó con una mujer bruja llamada Semiramis. Esto es historia, y usted lo va a poder corroborar. Vaya a internet y busque y corrobore la idea, no solamente uno, y coteje todos los libros de historia antigua y verá que está ahí. Y muchos cristianos ignoran esto. Ahora,
este hombre Cus se casó con Semiramis. Esta mujer llamada Semiramis es la misma, escuchen bien, esta mujer ha prevalecido, el mundo le sigue rendiendo culto. Esta mujer sigue apareciendo en los billetes de algunos países, como Brasil, en la moneda de Brasil, en los billetes de 2, 5, 10, 25, 30, hasta 100 reales en Brasil aparece una mujer, y es Semiramis, y la gente no se da cuenta. Es más, esta misma mujer llamada Semiramis es la misma que se encuentra en Nueva York, la estatua llamada Estatua de la Libertad. Hay un pasado oculto que la gente no desconoce. Hubo sacrificios humanos para levantar esta estatua, y hubo un culto ahí. Esa estatua, esa mujer que aparece ahí, es la misma Semiramis, la bruja que se casó, hermanos, con Cus. ¿Qué más? Es más, en las películas en Hollywood, cuando sale en la intro de las películas de Columbia Pictures, sale una mujer. Esa misma mujer también es la misma Semiramis. Y la gente está rindiendo culto y abriendo las puertas, hermanos, a todo lo que el diablo está tramando por detrás. Ahora, Cus y Semiramis, escuchen, Cus y Semiramis engendraron un hijo. Su hijo se llamó Nimrod. Este hijo fue un hombre poderoso. La Biblia menciona y lo habla de él en Génesis capítulo 10, verso 8. Mire, este hombre Nimrod fue tan malvado y tan perverso que la historia dice que él, Nimrod, mató a su propio padre Cus. Recuerda la generación de Can, toda la generación fue maldita, ¿ok? Y el diablo entró por ahí. Nimrod mató a su propio padre. ¿Por qué? Porque quería a su madre como mujer. Toda esa generación estaba desviada. Mató a su padre y se casó con su propia madre, y concibieron. Es lo que el diablo hace. Usted ha visto ahora lo que hay pedofilia y tanta cosa, lo que el diablo hace. Esto es real. Génesis capítulo 10, verso 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este Nimrod es el que se rebeló contra Dios, construyendo la torre de Babel. Miren toda esta historia que armoniza la historia con la Biblia. Todo encaja y nos van a mostrar de dónde viene esto de la Navidad. Vamos a ver quién es el que nació este 25 de diciembre que el mundo celebra. Nimrod se casó con su propia madre Semiramis. Por ese pecado, el otro hijo, el hijo mayor de Noé, se mató a Nimrod por lo que él hizo, porque era un hombre perverso. Su madre y esposa, a la vez, era madre y esposa de este hombre Nimrod. Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que había ido al cielo y que había sido transformado en el dios Sol, que este Nimrod se había transformado en un dios, el dios Sol. Semiramis, después de la muerte de Nimrod, se embarazó y engañó que el dios Sol había enviado un regalo y la había hecho embarazarse. Escuche bien, se había embarazado de la nada, había quedado embarazado por obra y gracia, ¿no? Así como se escucha, ¿no?, que María también fue embarazada del Espíritu Santo. Ningún hombre le tocó. También el diablo engañó que Semiramis fue embarazada por el dios Sol. Y nos dice la historia que después de este embarazo nació Tammuz. Y adivinen qué fecha nació este ser llamado Tammuz. Nació el 25 de diciembre. Tammuz. Y la Biblia habla de tal Tammuz. Nació el 25 de diciembre de una bruja, de un incesto, de un embarazo que estaba, hermano, fuera de lo que Dios había mandado y estipulado. Nació el 25 de diciembre. Esto es historia. Y esto viene miles de años antes de que Jesús naciese. Nació este hombre llamado Tammuz. Ahora, ¿quién es este Tammuz? Este Tammuz, al nacer, y se suponía que el dios Sol lo había embarazado, entonces Tammuz fue considerado también un dios.
Y la Biblia, escucha bien, la Biblia nos habla de Tammuz. La Biblia lo menciona. Vaya a Ezequiel capítulo 8, verso 14, anótelo, no lo busque, anótelo, lo lee en casa, yo lo voy a leer por el tiempo. Dice, Ezequiel 8, 14, dice, el Espíritu Santo toma a Ezequiel, el profeta, y le lleva, dice, y me llevó a entrar en la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí que las mujeres que estaban ahí, sentadas, endechando, ¿a quién? A Tammuz. Aparece, estaban llorando por este Dios pagano llamado Tammuz, y la Biblia dice que hay un solo Dios, que había muchos dioses, que Israel se había corrompido dentro del templo, habían levantado un altar a Tammuz, a un Dios pagano, Tammuz. Ahora, Tammuz, escuche bien, Tammuz, este Tammuz que nació el 25 de diciembre, es el llamado en la Biblia Moloch. Lo vamos a mostrar, Moloch. Moloch es un nombre que se da de Nimrod y Tammuz. En la Biblia se menciona al tal Dios, entidad pagana, demonio, nosotros decimos, porque es un demonio llamado Moloch. Y este Tammuz viene de Nimrod, este Moloch viene de Nimrod y Tammuz. Ta significa perfeccionar y mu significa quemar. En otras palabras, significa quemar y perfeccionar por el fuego. Fuego de purificación. ¿Con la intención de qué? Con la intención de dominar al pueblo de Dios. ¿Qué hacía la gente? La gente iba y sus hijos los quemaba vivos ante esta deidad llamada Tammuz o Moloch. Lo entregaba, y en la Biblia se lee que la gente entregaba a sus hijos. ¿Para qué? Para que Moloch les diera bendición, para que fortificara sus tiendas, para que sus crías produjesen más, y entregaban vivos. Por eso que la Biblia decía, no matéis a vuestros hijos. Dios mandaba. Miren, Levítico 18:21 dice lo siguiente: y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ve la relación, no sé, yo creo que esto va a estar un poco pesado para digerir, pero estamos grabando el tema para que usted entienda todo lo relacionado del Níger, quién nació este 25 de diciembre y qué es lo que se hace y cómo se hacía el culto a Moloch, a que Tammuz, y la gente sacrificaba a sus ídolos. Este Tammuz, escuche bien, este Tammuz es el dios sol de los egipcios, los babilonios, los griegos, los persas, los romanos, y en esta época nuestra, de las sociedades secretas. Usted sabría que existen sociedades secretas que dominan el mundo entero, tienen un mismo Dios. Todas, hermanos, las generaciones, todos los imperios han adorado siempre a este ser llamado Moloch o Tammuz, siempre considerado como el dios sol. Por eso que aparece en los billetes y aparece en muchas ocasiones. Por eso que la Biblia dice en 2 Corintios 4:4, anote, 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quién, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el diablo, ha cegado a millones, miles de millones de personas que al día de hoy están celebrando no el nacimiento de Jesús, están celebrando el nacimiento de Tammuz, del diablo, de un dios pagano. ¿Qué están haciendo al poner un pesebre, un pino? Porque todo eso lo vamos a hablar. ¿Qué significa el árbol? ¿Cuándo nació Jesús? ¿Qué significa todo lo que están haciendo? Los regalos y todo eso. Todo ello es satánico, es un ritual, así como se hizo el mundial que ya pasó, un ritual al diablo que nadie ha visto, un ritual con ese lobo, esa serpiente que aparece, un simbolismo satánico, todo un ritual, y la gente aplaudiendo, mirando, contento ahí, encarnado con el mundo. Por eso nos estamos mundando, por eso que la iglesia está fría, apagada, no siente nada. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, el diablo nos ha engañado y nos tiene engañados, a pesar que decimos que somos cristianos, y no estoy refiriéndome a esta iglesia en particular, sino a todas las iglesias en el mundo entero.
a pesar que decimos que somos cristianos, estamos lejos todavía. Por eso que el Señor todavía está dando tiempo para que nos apercibamos. Escuchen bien, este Tammuz que se hacía llamar Dios, murió durante una casa. Nadie sabe cómo murió Tammuz. Para que usted sepa que Dios, hermano, no comparte su gloria con nadie. Tammuz murió, nadie sabe cómo el mundo piensa que un animal salvaje lo mató, porque él se hacía llamar Dios y la gente le adoraba. Pero Dios lo avergonzó y en el campo lo mató a través de un animal. Y su cuerpo, este cuerpo de Tammuz cayó sobre un árbol que estaba podrido. Escuchen, un árbol podrido. Su madre, Semirami, la bruja, engañó que de este tronco, donde cayó el cuerpo de su hijo, Tammuz, salió un pino. Y de ahí viene la razón del por qué poner un árbol en todos los hogares del mundo. Todos los 25 de diciembre era común, antes de Cristo estamos hablando, miles de años antes de Cristo, todos los 25 de diciembre, esa generación tenía la costumbre de poner un pino, ese árbol, en los hogares, en el interior de las casas, y lo decoraban con oro y con plata, porque Tammuz era supuestamente un dios. Como símbolo del renacimiento de Tammuz, decían que Tammuz iba a renacer, nuevamente iba a volver a la vida. Y las generaciones antiguas ponían todos los 25 de diciembre. El cristianismo no había nacido todavía, Cristo no había venido a la tierra, y ya se celebraba este 25 de diciembre, se ponía el pino siempre en casa y se le decoraba con oro y con plata, diciendo que nacería este ser llamado Tammuz. Ahora, las sacerdotisas de Semiramis ayunaron, porque los brujos también ayunaron 40 días y 40 noches por la muerte de este personaje llamado Tammuz, al pie del pino. Y al final de los 40 días de ayuno que hicieron estas sacerdotisas del diablo, agradecieron unos a otras. ¿Y qué hicieron? Intercambiaron ofrendas, intercambiaron regalos, lo que hoy hace todo el mundo, los cuales serán depositados a los pies de este pino. Lo que hoy nosotros festejamos miles de años antes de que Cristo naciera incluso en esta tierra. Ahora, miren, desde entonces, todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, que era el nacimiento de Tammuz. Nadie se hablaba del nacimiento de Cristo porque Cristo todavía no había venido. Ahora, por lo que la Navidad, escúcheme, dicho esta historia, no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Pues la Navidad, escucha, según lo que les he resumido, viene de ¿qué? De asesinatos, de engaños, traiciones, incesto, etcétera, etcétera. Una adoración a un supuesto Dios que nació un 25 de diciembre y no fue Jesús. Más adelante, para hacer corta la historia, más adelante, continuando en la historia, cuando los persas, escuchen bien, cuando el imperio persa dominó esa región, llevaron su idolatría a Persia, incluyendo sus 3 dioses. ¿Quiénes? Nimrod, Semiramis y Tammuz. Padre, la madre y el hijo. Nimrod el padre, Semiramis la madre y Tammuz el hijo. Los 3. ¿Ok? Más adelante, cuando el imperio persa cayó y dominaron los griegos, ellos cambiaron los nombres de sus dioses y pasaron a ser llamados, Nimrod pasó a ser llamado Zeus. Esta es historia básica, para cualquier joven puede ir y saber los dioses de los griegos, de los romanos, de los persas. El nombre de Nimrod fue disfrazado y cambiado a Zeus. El nombre de Semiramis, la mujer, fue cambiada a Afrodita. Y el nombre del hijo, Tammuz, fue cambiado a Eros. Más adelante, cuando dominaron los egipcios, cambiaron vuelta el nombre. Ya no se llamaban ni Zeus, Zeus pasó a llamarse Osiris. Afrodita, la mujer, pasó a llamarse Isis, y el hijo Eros pasó a llamarse Horus. Para que usted entienda, todos los imperios han tenido estos mismos dioses, que son demonios, que lo han servido hasta el día de hoy.
y han llegado hasta nuestra última, la última generación, la última época, somos nosotros, y muchos siguen rindiendo culto a esto. Ahora, escuchen, en los tiempos de Jesucristo, más adelante, llegando ya hace 2000 años atrás, en el tiempo de Jesucristo, ¿quién dominaba? Roma, el imperio romano dominaba. Y el imperio romano, los romanos también cambiaron el nombre de estos dioses al nombre de Venus, la mujer, y Cupido, el hijo, y quitaron la imagen del padre. Solamente se habló de la mujer y del hijo. Por eso que no se hace culto de José, ¿verdad? Se acuerdan de María y de Jesús. Los romanos tuvieron ¿a quién? A Venus, la mujer, la madre, y a Cupido, el hijo. Miren, madre e hijo en Roma, en el imperio romano, cuando dominaba antes que Cristo naciese. ¿Ok? En el siglo IV después de Cristo, cuando Cristo vino, el emperador Constantino, el que dominaba en aquel entonces, para ganar a los cristianos, ya que los cristianos se empezaron a expandir y la iglesia empezó a crecer, en el mismo Roma la iglesia empezó a crecer y los cristianos no tenían nada que ver con las entidades paganas, tenían prohibido. ¿Qué hizo Constantino? Mundano, cambió simplemente la imagen. ¿Qué hizo? Bien, como la religión oficial hizo Constantino el cristianismo, la religión oficial en Roma. Y para ganarle más todavía, ¿qué hizo? Mezcló la fiesta tradicional de los paganos con los nombres conocidos de los cristianos. Tammuz, el hijo, lo pasó a Jesús, y Semiramis la pasó como la Virgen María, y se cambió, y se celebró esa misma fecha, 25 de diciembre, diciendo que Jesús, estamos hablando en el siglo IV, nació el 25 de diciembre, pero no fue Jesús, fue Tammuz, un demonio, y la gente se tragó todo el cuento. Y de esta manera, desde el siglo IV, ha venido la Navidad celebrándose siglo tras siglo, celebrando a este dios pagano llamado Tammuz. El culto supuesto al dios Sol, Tammuz, el dios Sol, ¿ok? Poniéndose el pino en las casas y todo lo que hemos mencionado. Ahora, hay un dicho que se dice, escucha, contra ellos no hay argumentos. Hemos enseñado a través de la historia y hemos tomado unos pasajes para demostrar que la Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. Vamos a demostrar por la Biblia. Miren, Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso los cristianos estamos como estamos, porque le faltó conocimiento. Prefieren honrar una tradición, honrar a su familia, que honrar a Dios. Aquí, desde donde mucha gente dirá: aquel que no me ama más que a padre, madre, hijo, no es digno de mí. Aquí es donde se aplica esto. Dice ahí: por cuanto desechaste el conocimiento, porque este conocimiento, dice la Biblia, yo te desecharé o te echaré del sacerdocio, porque olvidarte la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo están los hijos en el mundo entero? ¿Acaso no están más rebeldes? ¿No están más desobedientes? La gente, si no les compra regalos de esta fecha, te patean, te insultan, se molestan, reniegan, y tantas cosas. ¿Por qué? Dice Dios: yo también me olvidaré de tus hijos, porque tú no quisiste enseñar esto a tus hijos, pues entonces yo también me olvidaré de ellos. Jeremías 7:18 dice: los hijos, vamos a demostrar que esta Virgen María, que esta Semiramis, hermano, este culto a la reina, porque a María, ¿cómo se le conoce a los católicos? ¿Lo conocen como qué? Como la reina del cielo, Señor. Dice que María es la reina del cielo. Pero usted sabía que en el libro de Jeremías se habla de esta entidad, porque es un demonio, llamada la reina del cielo. Es un demonio la reina del cielo, y se lo han tildado a María. Y Jeremías empezó su ministerio en el año 626 antes de que Cristo naciese. 600 años atrás ya se hablaba y se daba culto a esta mujer llamada, o a esta entidad llamada la reina del cielo. Porque los católicos dicen que María es la reina del cielo, y la iglesia todavía no había nacido. Pero antes ya se hablaba de esta entidad. Es un demonio. Jeremías dice:
Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocar la ira, decía el Señor. La reina del cielo. Aquí se les cae la venda cuando dicen que María es la reina del cielo. No, la reina del cielo es una entidad que viene mucho antes atrás. Por eso que la Biblia dice en Proverbios 16:25: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es un comercio mundial, es consumismo. Navidad es igual a consumismo. ¿Acaso no es en esta fecha donde la gente compra más, donde gasta más, donde se endeuda más? Es la mentira que el diablo ha traído a este mundo. Miren, vamos a demostrar que Jesús no mandó a que celebremos su cumpleaños, pero sí mandó a que recordemos su muerte. Y si tú no obedeces esto, estás en desobediencia a Dios. Vean, Lucas 22:19.